pedir palabra y le damos paso mientras terminamos de llenar la aforo. A ver cuántos somos hoy. Pero es que sois early birds, sois madrugadores. Entonces vamos a esperar todavía un poquitín y damos paso. Mientras, pues, oye, a todo esto, Corti, último experimento chulo que estéis haciendo o que hayáis hecho con clientes y en el que esté involucrada la IA. Cuéntanos algo. Bueno, pues mira, iba a decir una cosa, pero no la puedo decir. Bueno, pero o sea, a lo mejor lo puedes Oye, contar, pero sin la marca. nada, hay una cosa que estamos haciendo muy chula que por ahora no podemos contar. Pero, por ejemplo, cosas que sí que estamos haciendo y están funcionando bastante bien es utilizaría para generación de assets de todo tipo, incluyendo contenido generado por usuarios, supuesto contenido generado por usuarios, por ejemplo, para e-commerce, para hacer venta de producto. Ujú. Y cada vez que hacemos algún experimento en esa línea nos llevamos bastantes sorpresas porque funciona bastante bien, hay mucho margen de mejora, pero aún así genera conversiones. Y en todo lo que es parte de adquisición estamos trabajando mucho. Bueno, que ayer tuvimos un webinar, de hecho, con la parte de hackers, porque tenemos una división de ella, Ujú. y pues la mitad de su tiempo se va a trabajar en toda esta parte de adquisición, generación de contenidos, optimización de anuncios en base a los, pues bueno, a cómo funcionan las campañas. Y tenemos una visión también muy clara que nosotros que trabajamos con mucho e-commerce, toda la parte de adquisición de e-commerce se va a ir o sea, que va a llegar un día que es todo IA, básicamente. Ujú. Es la que permite la escala, ¿no? El volumen. Sí, sí. Y bueno, ya empieza a entrar más gente. Bienvenido Manuel, Zanganillo, Rodrigo Poleo, Adolfo desde Ciudad de México. Buenos días para ti. Bienvenido Ricardo también desde Bogotá. Bienvenido, buenos días. David Marbuenda, Alicante. Carolina Domínguez de Madrid. Ana Fernández de Madrid. Juan Fran de Barcelona. Bueno, poquito a poco vamos llenando. Sofía desde Barcelona también. Sergio desde Girona. Si a alguno le apetece subirse al escenario y saludar, decir alguna cosita más allá de lo que podáis tener por escrito, pues lo único que tenéis que hacer es pedir palabra. Esta es vuestra casa. Sentíos cómodos y abrochar los cinturones que empezamos en nada, en 2 minutitos. En mi reloj son las 5 de la tarde en Madrid, pues, perdón, 5:02, pues vamos a empezar en nada, en un minutito, para no retrasarnos, dar la oportunidad de aprovechar el tiempo lo mejor posible a los que habéis llegado prontito y poder avanzar. Pues seguimos dando bienvenidas. Laura Díaz desde Vigo, Sergio Montes de Madrid, señor Manuel Monterrubio. Otro que me debería pegar un tiro porque es que no le estoy respondiendo, pero es que no me da la vida, por Dios, no me da la vida. Perdón, perdón, perdón. David desde Barcelona, bienvenido. Un minuto y empezamos. Marcos, mientras esperamos, cuenta tú también cositas que estáis haciendo por Vidip con IA. Pues mira, lo último, lo último, lo último. Esta mañana he estado jugando un poquito para hacerle un demostrador de un agente de ventas de viajes para un gran portal de financiación que tienen productos de distintos tipos, productos de consumo que financian y entonces les he hecho una demo para que puedan jugar con ello. Y, Qué y guay. con ese demostrador, pues lo han estado usando y me han mandado un saludo. Por cierto, salúdale a Marcos que nos estará escuchando o nos estará viendo. Muchas gracias, Adolfo, por ese saludo desde México, lindo y querido. Diego del Noval, de Ávila, bienvenido. Carla Cueva, de Toledo, también Javi Sánchez, Alba, desde Madrid. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar. Empezamos con los que estamos aquí y el resto que se vayan uniendo, según vayan teniendo tiempo para apuntarse al webinar de esta tarde. Para los que no tenemos la suerte bueno, la suerte, desde mi punto de vista, de conocernos o habernos conocido previamente en comunicación directa, soy Marcos, soy cofundador de Vidir, la casa en la que estáis hoy, y soy la persona que pues, va a ayudar a que tengamos un rato de charleta buena con el señor Corti y que comparta las ideas que tiene acerca de la utilización de la inteligencia artificial
aplicada a lo que él es un pedazo de experto reconocido en nuestro país y allende los mares, que es, bueno, pues todo lo relacionado con el crecimiento, la conversión, el marketing, la venta. Nos comparten por aquí el enlace de Corti en LinkedIn. Si no lo conocíais ahora mismo todos fuera de aquí, lo tenéis que conocer, pero si no, pues aquí tenéis su enlace a LinkedIn para que tengáis la referencia. Entonces, yo lo único que voy a decir de Corti es que lo conozco desde hace mucho, que es, es buena gente y gente buena, que es muy importante las dos cosas, y que es el CMO de Product Hackers, una referencia total y absoluta en todo lo que tenga que ver con eh, el negocio, el crecimiento, el growth hacking, que ahora nos contarán un poquito qué es esto. No le voy a quitar más tiempo. Voy a pedirle a Corti que se presente él, que nos cuente un poquito aquello que considere más relevante y a partir de ahí empezamos las conversaciones. Pero, por favor, apuntaos que nos gustaría tener una conversación lo más interactiva posible. Entonces, eso lo podéis hacer desde el chat escrito o podéis pedir la palabra y os damos acceso para que podáis interactuar directamente con él, preguntarle cosas, plantearle casos y que tengamos una conversación, no un monólogo. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias a todos. Bueno, lo primero que voy a hacer es pedir un aplauso para Corti y para todos vosotros. Y a partir de ahí ya empezamos. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Señor Corti, preséntese usted. Muchas gracias, Marco. Ya después de esta presentación que me has hecho, ya solo puedo ir para abajo. O sea, ya es complicado batirla. Así que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y como decía Marcos, yo soy director de marketing de Product Hackers. Somos una agencia de growth y básicamente lo que nos dedicamos es a usar los datos y la experimentación para mejorar los negocios digitales. Siempre hemos creído mucho en el método científico, ¿no? Nos gustaba el cómo la humanidad ha ido desarrollando el conocimiento a lo largo del tiempo, que es con ese método científico de prueba y error. Tengo unas hipótesis, las valido, hago experimentos y tal. Y no entendíamos por qué si eso nos había servido para desarrollar todo el conocimiento humano, o al menos en muchas áreas de la ciencia, ¿por qué no lo estamos aplicando al negocio? Y es lo que empezamos a hacer con bastante éxito y básicamente pues ayudamos a marcas mayoritariamente digitales o en canales digitales a crecer sus ventas con este enfoque. Luego, por mi lado, pues soy un emprendedor en serie, muy curioso. Empecé a hacer mi doctorado en inteligencia. Es decir, que te metes en fregados. Me meto en demasiados fregados, más de los que debiera siempre. Y me empecé a meter en inteligencia artificial en el 2000 cuando hacía la carrera de informática. Hice un doctorado en el 2003 que empecé de inteligencia artificial y lo quedé aparcado porque de aquella estábamos muy lejos. Y ahora estoy como reviviendo, digo, ahora esto sí que es útil, ¿no? Que Ahora sí, ¿no? en su Ahora día sí. parecía más complicado, pero ahora sí que es útil. Muy bien. Oye, cuéntanos para poner un poco de contexto lo del growth hacking, lo de los experimentos y demás. ¿Puedes compartir un ejemplo de un caso que sea muy evidente, muy palmario, muy bestia, de cómo una empresa estaba haciendo algo de una manera, estuvisteis experimentando, qué hicisteis, qué pasó y cuál fue el impacto? Claro, hacemos muchas cosas, ¿vale? Pero voy a contaros cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, a mí un tipo de experimentación que me gusta mucho porque no se suele hacer tanto y tiene un impacto en el negocio brutal es la experimentación en pricing. Entonces, de aquí hay tipos de experimentos que tampoco requieren un gran volumen de datos ni una tecnología que pues es básicamente hacer un test con usuarios, ¿no? Y de hacer un test de sensibilidad a precio y entender cada usuario cuánto está dispuesto a pagar por cada funcionalidad y a partir de ahí hacer como un reempaquetado de tu producto. Esto es muy útil en un SaaS, ¿no? Que al final tienes 200.000 funcionalidades y no sabes por qué te va a pagar más la gente. Entonces, cuando tú haces este tipo de análisis, acabas sabiendo, oye, estos usuarios son capaces de pagarme un 50% más y hacen esta funcionalidad. Pues genial, reempaqueto y lo que estoy consiguiendo es con los mismos usuarios vender mucho más, ¿vale? Para mí eso es un tipo de experimentación muy centrada en negocio que aporta Y mucho muy de valor dato, ¿no? y muy de dato y que aporta muchísimo valor, porque al final es no necesito adquirir más, tampoco necesito convertir mejor, es casi lo que voy a hacer es sacar mucho más rendimiento de lo que ya me entra. ¿Vale? Pero claro, la experimentación la podemos llevar a muchos lados. Hacemos mucha experimentación, evidentemente, en conversión, ¿no? Porque al final, pues ahí todo el flujo, desde que el usuario llega hasta la web, hasta que termina una compra o hace un proceso, hay muchas interacciones y hay mucha mejora. Y ahí hemos hecho 200.000 cosas, desde
Por ejemplo, me acuerdo en Havaianas que hicimos una vez una cosa que yo pensaba que no iba a funcionar. Hawaianas, las chanclas. Las chanclas, sí, en la tienda online, pues hicimos un experimento, yo pensaba que no iba a funcionar y funcionó, que era animar a la gente a que se registrara. Por lo general en los e-commerce, la mayoría de los usuarios no se quieren registrar para comprar, quieren comprar y que no tenga sus datos. Pues bueno, lo que planteamos es, para tener más registros y luego poder trabajar esa base de datos, porque claro, las chanclas son unos productos que no vendes muchos del Poca tirón. recurrencia, Claro, poca ¿no? recurrencia. Pues para poderla trabajar al año siguiente necesitábamos el email. Y dijimos, ostras, ¿cómo rompemos las best practices de un checkout donde te dice que por lo general tienes que dejar que la gente que no quiere registrarse no se registre? Vale, pues dejamos esa vía libre, pero animamos mucho a los usuarios explicándoles el por qué se tenían que registrar en ese momento. Oye, pues así podrás ver el seguimiento de tu pedido, podrás hacer devoluciones más fácil. Le contamos 3, 4 cosas, hicimos un test y vimos que con este test la conversión subía y los emails evidentemente captados subían. Entonces al final también nos indica que muchas veces puedes romper una best practice de la industria, ¿no? Lo que te dice todo el mundo como Haciendo algo esto es, distinto, claro, haciendo algo distinto. Lo único que hay que hacer es probarlo. pero con Oye, datos. claro, probarlo con datos, la mayoría de las veces, un 60-70% de las veces, vas a fallar o no va a tener un impacto fuerte, pero oye, si un 20, 30, 40% de las veces mejoras un poco, pues ostras, está guay. Entonces al final, si tú esto lo haces de forma recurrente, estás Sistemática, ¿no? continuamente, sistemática, Mm. pum, 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 lo que haces mejoras mucho el negocio a largo plazo. Cuando hablas de mucho es cuánto puedes mejorar la cuenta de resultados de una organización con esto de la growth. Pues en el fondo, pues, a ver, todo lo que quieras no, porque entonces sería infinito, ¿no? Pero estás Sí. hablando que si tú te lo tomas en serio, al final mejorar un 10, 15 o hasta un 20% se puede, porque la experimentación puede llegar a muchas áreas. Mira, estamos trabajando con un banco chileno, BCI, es un banco en Chile, y estamos trabajando ya no en experimentar cosas concretas, Ujú. sino en llevar la cultura de la experimentación a toda la organización. Es decir, que todo el mundo, desde un call center hasta alguien en un, yo qué sé, en una oficina, hasta cualquier persona digital, se plantee qué es lo que puede experimentar. ¿Vale? En Vale. la mayoría de las Ujú. organizaciones lo que pasa es que se toman decisiones porque se han hecho así toda la vida. Entonces no hay espacio a la mejora. Si tú consigues que todo el mundo todos los días se plantee qué cosas puede experimentar, qué datos necesita y cómo lo tiene que validar, pues se pueden hacer experimentos muy simples. Para experimentar no hace falta tecnología. Tú puedes experimentar, yo qué sé, en una tienda, hablando con personas, tomando datos. A este le he contado esto y me sale no sé qué. Es más el mindset que otra Ujú. cosa. Ahora, lo bueno que tiene digital es que encima tenemos unas tecnologías que nos permiten escalar la experimentación a lo bestia. Claro. Vale. Experimentación, growth, experimentos con IA, con voz. ¿Hay? ¿No hay? ¿Todavía no hay? ¿Estáis en ello? ¿A qué huele esto? ¿Qué estáis viendo? ¿Qué impacto tiene? ¿Por qué la IA? Bueno, lo de la IA, yo creo que más o menos todos tenemos claro esto de que la IA, ¿no? ¿Hay algún negacionista de la IA? Eh, yo creo que si lo hay no se va a atrever, pero que me dé un rojo. Si hay algún negacionista de la IA o algún descreído que no lo tenga esto muy claro de la IA. No, ¿verdad? Venga, un amarillo si nos lo creemos y creemos que tiene un impacto en el negocio, sí, y en la cuenta de resultados, operaciones, eficiencia, sí, sí, ¿no? De acuerdo. Vale, pero crecimiento, venta. Uy, aquí Ana López, uf, tenemos que convencer a Ana. Ana, José Carlos Cortizo. Ah, no, que se ha debido equivocar. Pero por si acaso, ¿cómo convencemos a Ana de esto de la IA con voz? Cuéntanos, en general, ¿tú cómo ves todo esto? Claro. Yo aquí veo dos ejes, ¿vale? Porque juntamos IA y voz. Vale, yo voy a empezar por la voz, ¿no? Porque lo que dices tú, la IA más o menos, aunque haya alguien que convencer todavía, pero la voz, vosotros fijaos que la voz es como la herramienta primigenia del ser humano para distribuir conocimiento, interactuar y hasta para vender. Dices, históricamente, ¿cómo se ha vendido? Hablando unas personas con otras. O sea, sin Ujú. voz no ha funcionado. Lo que pasa que cuando, bueno, los que hemos vivido el auge de Internet, ¿no? Antes de Internet, pues había voz, porque se hablaba por teléfono, se hablaba en persona y tal. Pero cuando empezó el auge de Internet, pues empezó los correos electrónicos, el WhatsApp y tal. Y hemos vivido 2, 3 décadas donde la voz ha sufrido porque era mucho más barato, fácil y eficiente mandar un WhatsApp o mandar un email o mandar un ticket de soporte que interactuar por voz. Porque la voz como que no estaba adaptada a este nuevo espacio digital, por decirlo así. Pero Sí, hay porque una. perdóname, la experiencia de la voz que tenemos prácticamente todos, y entiendo que es bastante regulinchi, es
Si quiere hablar con recursos Sí, humanos, marque el uno. Si quiere hablar con ventas, marque el 2. Y esto es claro. una experiencia como que no. Justo las voces sintéticas hasta hace poco eran una basura y no funcionaban muy bien. De hecho, a quien no le han intentado hacer una estafa telefónica cuando la coges, ¿no? Y sale ahí una voz que te queda clarinete, que no es una voz humana, que llegará, ¿no? Sintético. Pero al final ha habido como limitaciones tecnológicas, pero ya desde hace un tiempo a nivel voz, incluso antes de la IA, se han empezado a desbloquear estas limitaciones. Son una de las que yo creo grandes avances que ha tenido la voz y que está ahora la IA capitalizando son los AirPods. Porque con los AirPods, de repente, yo me acuerdo pre-AirPods, cuando llevas tú con tus cascos por la calle escuchando música, eres el friki. O sea, si este va con cascos por la calle, ahí como aislado del mundo. Y ahora vamos todos con cascos por la calle. Vamos escuchando música, vamos escuchando podcast, vamos hablando con alguien, vamos enviando un WhatsApp. Y de hecho, por eso el WhatsApp, fue como desaparece la voz porque todo el mundo empezamos a usar WhatsApp con texto, ahora los WhatsApps que recibes, audios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la tecnología, los AirPods, los auriculares y los teléfonos Ya está móviles, más fina. claro, ya está fino y ha acercado, ya todo el mundo tiene una capacidad de interactuar por audio con su dispositivo móvil muy fácil, con buena calidad. ¿Qué pasa ahora con la IA? Pues que ahora viene la IA y lo que permite es generar voces sintéticas, permite transcribir en tiempo real, permite hacer un montón de cosas con la voz, que además, como ya tenemos la plataforma, que son los teléfonos móviles, los auriculares y toda esta parte de voz más trabajada, nos da un mundo brutal. Entonces, para mí es la vuelta al origen. Es decir, la IA lo que nos está permitiendo, la IA con voz, es volver al espacio en el que el humano está cómodo, porque los humanos, ¿cómo estamos cómodos? Hablando con otros humanos, ¿cómo estamos ahora? Al final, para nosotros lo natural es hablar. Lo natural cuando tienes un problema es ya llamar, o sea, tener una conversación es cómo se resuelve. Otra cosa es que a veces, pues oye, sabes que si llamo me van a tardar en coger el teléfono, me va a contestar alguien de malas formas. La experiencia de voz no suele ser tan buena, pero por los ¿Pero es por la condicionantes voz del o por negocio. el que está detrás de la voz? Claro, es por esa cosa, ¿no? Porque está detrás de la voz, por el condicionante del negocio. Hablamos antes de empezar, ¿no? Hay que ver al público de, oye, pues casos de uso donde puedes tener no sé cuántos miles de llamadas al día o lo que sea. Claro, esto con personas no se puede tener o se puede tener degradando mucho la experiencia, pero la IA lo que nos permite ahora es tener una experiencia de voz brutal a escala. Entonces, si la tenemos buena, vamos a preferir la voz. Claro, para los que habéis llegado más tarde, justo cuando hemos empezado a hablar, Cortillo, al principio del todo, no habíamos abierto las puertas, me preguntaba él por un caso y le dije que ayer tuve una conversación con una empresa que a día de hoy está teniendo 500.000 llamadas de voz con IA al mes, 500.000 llamadas, ¿vale? Y yo decía, jolín, eso es un impacto brutal en costes, ¿no? En ahorro de costes. Y me dijo, Marcos, costes sí, pero lo importante no es eso. Lo importante es que soy capaz de hacerlo. Claro. Puedo hacerlo. Escala, pero escala no por el coste, sino porque es factible. Yo no puedo hacer 500.000 llamadas de voz al mes con personas. No hay personas suficientes en el mercado como para que yo les ponga a hacer llamadas, ¿no? Entonces esto me lo hace factible, lo de la IA. Y oye, Corti, cuando estuvimos promocionando el evento, tú nos diste una frase y esa Ujú. frase era, la IA más la voz va a ser el nuevo estándar de relación con los clientes. Mm. Los primeros que entremos y aprendamos a sacarle el máximo partido, tendremos mucho ganado. Cuéntanos un poco más sobre esa frase, elabórala y dinos también qué estáis haciendo vosotros en Product Hackers o qué conversaciones estáis teniendo con clientes acerca de efectivamente usar la IA con voz para Claro. hacer esos experimentos, para crecer. Cuéntanos. Mira, va muy en línea con lo que te he dicho, ¿no? O sea, lo que vemos es que es un canal supernatural y que ahora la tecnología está lista para ello. Vale, de hecho, te contaba también antes de empezar, yo tengo una invertida, Tucubi, que ellos lo que han desarrollado es una tecnología de voz para que se instale en los hospitales y lo que permite hacer es un seguimiento personalizado de los pacientes que están en determinados tratamientos. Que por lo general tienen que hablar todos los días o cada pocos días con el médico. Antes esto tenían que ir al hospital con una mala experiencia y ahora pues al final tienen un asistente que les llama, que se llama Lola, juraría, no sé, luego tiene varios nombres, pero te llama y tienes una conversación
Una conversación, haceros a la idea, que llama a muchas personas mayores que también están solas y aprovechan la llamada del asistente este de voz pues, para tener una conversación con alguien. Es una llamada muy real. Muy orgánica, muy natural. Justo, muy Es una orgánica, le conversación, es cuenta su una día, persona. claro, le cuenta su día, sus cosas y tal, y al final el resultado de la conversación es que necesita tener un feedback del usuario, del paciente, de cómo se va encontrando, pero claro, esa conversación se puede alargar lo que sea, y eso también te lo permite la tecnología, ¿no? Y como ese caso hay 200.000. Nosotros, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? ¿Cuáles son las mayores ya como conversaciones con cliente de cómo usar esto a nivel de growth y de otras formas de impacto en negocio? Pues a ver, evidentemente todo lo que es atención al cliente es que está todo el mundo usándolo, viendo cómo usarlo. ¿Por qué? Porque al final hay yo sé, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con e-commerce. Los e-commerce tienen mucha atención al cliente. O sea, mucho soporte, muchas devoluciones, muchas preguntas, muchas historias. Históricamente esto supone call centers gigantes con costes enormes que impactan mucho, pero encima lo peor de todo es que con una calidad a veces regulera o no puedes mantener una calidad alta todo el rato. Y lo que estamos viendo es tanto con tecnología de chatbots escritos como con voz, al final lo que mantienes es un estándar de calidad bastante alto. ¿Por qué? Porque la IA no se cansa, la IA más o menos siempre Tiene funciona paciencia. igual, Tiene tiene paciencia. paciencia, eso es, no tiene emociones por ahora, veremos, pero es un caso de uso donde el humano muchas veces es complicado que lo haga mejor que una IA, porque es que el humano tiene sus momentos del Que día, lo como he haga, que, dicho. que lo haga mejor a escala, sobre Eso todo. es, a escala, justo. Sí, porque una llamada, o sea, atender una llamada con todo nuestro amor, todos lo podemos hacer mejor que, a lo mejor que una IA. Pero es que la historia es que tú a la decimonovena llamada en una hora, pues tú ya no estás en tu mejor estado, ¿no? O sea, los seres humanos somos muy buenos en unas cosas y en otras, pues somos muy variables. Y eso es muy, muy complicado. Em, Luego encontramos muchos casos de uso mejor más pequeños, pero por ejemplo, sistemas que te puedan interactuar por voz para saber qué es lo que necesitas, porque muchas veces los usuarios no tienen muy claro qué es lo que necesitan, ¿vale? Y hay búsqueda por voz en los e-commerce y ahí hay mucho campo de aplicación. Y también muy parecida a esta atención al cliente, pero con otro enfoque, nos estamos encontrando intentos o buscando cómo usar estos asistentes de voz o estas tecnologías de voz para acceder a grandes volúmenes de información en algunos negocios, ¿no? Donde el usuario hasta ahora pues tenía que hacer búsquedas complejas o lo que sea, y ahora esto se está transformando en pues casi como una experiencia ChatGPT de voz, ¿no? Pues hablo contigo, te digo lo que quiero, me vas contando, me vas Y me lo buscas tú. interactuando y ya está, y le das el resultado. Entonces pasas de una experiencia traumática de ostras, ¿cómo filtro esto? ¿Cómo llego a donde yo quiero? Hay mucha información que está guay, pero no sé cómo llegar. Simplemente te cuento mi movida y el sistema es capaz no solo de entenderte, sino de encontrar esa información, presentártela bien hasta contártela. Ujú. Vamos a hacer una pregunta a todos los que estamos aquí para tener una idea de en qué punto estamos. ¿Quiénes de vosotros habéis usado ya inteligencia artificial con voz? ¿Me dais un azul? Un azul, los que hayáis usado ya inteligencia artificial con voz. Vale. Y dadme un amarillo los que os lo estáis planteando o estáis en ello. Eh, los que queréis usarlo o queréis explorar la posibilidad, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay quórum. O sea, entre los que ya lo han usado y los que lo quieren explorar, pues hay interés. Corti, no estoy haciendo nada con la inteligencia artificial con voz y, oye, me preocupa vender más, vender mejor, convertir. ¿Qué crees que es importante que tenga en cuenta para esto de la inteligencia artificial con voz? ¿Y cuál es el papel dentro de otras estrategias? ¿Y cuáles serían los pasos o qué cosas tengo que tener en cuenta? Claro. O sea, yo creo que al final, y pasa con la IA con voz, pasa con la IA y pasa con todas las tecnologías del mundo, que lo más importante es entender a tu cliente. Es decir, entender qué es lo que necesita, qué es lo que está buscando, cómo se encuentra cuando busca esta información, porque la IA con voz tiene mucho sentido en muchos entornos, pero a lo mejor en otros no. Es entender ese contexto de tu cliente, es lo primero que tienes que ver. Y entiendo que la IA con voz, con ese aspecto conversacional, te ayuda mucho a entenderlo y adaptarte, ¿no? A lo que Claro, le estás diciendo. eso es. Otra vez, a escala, que si no, Justo. es inviable.
Lo bueno es eso, que lo puedes hacer a escala, puedes además estar, además de tener, ¿no?, esa interacción con el usuario con voz, puedes estar recogiendo todos los datos todo el rato de esas conversaciones. O sea, al final puedes tener feedback loops continuamente funcionando que te están llegando y que te está permitiendo recibir información depurada. Porque, claro, tienes conversaciones con los clientes, en paralelo a esas conversaciones extraes información que se procesa, se resume, se agrupa y tú la recibes también. Luego, volvemos a lo mismo. Si la gracia de todo esto es que te permite plantear soluciones a los problemas de tus clientes a escala, con muchísimos feedback loops, con muchísima observabilidad de lo que está pasando, porque pensar que cuando tenemos mucha gente en un call center tampoco tenemos tanta observabilidad como nos gustaría de lo que está pasando. Con la IA la Que tienes. estás en ejecución de proceso y Eso luego es. no puedes tratar el resultado de las conversaciones fácilmente, ¿no? Justo, es mucho, o necesitan meterle muchísima tecnología, como se le mete a algunos lados, para hacer todo ese seguimiento de, oye, es que Pepito ha dicho, pero claro, hasta ahora incluso cuando había estas llamadas y se grababan de los call centers, ¿quién las trata? ¿Quién las procesa? ¿Qué Claro, información se claro. saca? Claro, esto está, con la IA va de serie, o sea, porque dice, ya que lo tengo, pues la IA está ahí escuchando, está transcribiendo, pues esa información ya la proceso y la integro. Es decir, hay feedback loops. De Claro, hecho, con nuestra victoria, nuestra solución, lo que estamos viendo es cómo mejorar semanalmente los propios resultados, identificar agujeros negros. Porque hablamos con clientes que están muy preocupados con hacer el super prompt, ¿no? El ya. super entrenamiento, el vamos a dejarlo fino. Y decimos, espera, 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 que es que una cosa es lo que tú tienes en mente y otra es la realidad de las conversaciones. Ponlo a funcionar, a ver de qué te hablan, a ver qué te preguntan, a ver qué te piden, a ver qué te plantean, de qué se quejan, y a partir de ahí vamos ajustando y cambia mucho la situación. Mira, Carolina Domínguez nos está preguntando, ¿qué nivel de personalización se puede alcanzar con la voz y la inteligencia artificial? ¿Se pueden reflejar emociones o entonaciones específicas según la marca? ¿Cuál Mm. es tu experiencia con esto, Corti? Y luego Empieza yo por. podré añadir alguna Claro, cosita. tú seguro que vosotros habéis jugado mucho con esto. Yo lo que veo es que se empieza a poder. Es verdad que tenemos voces realistas ya desde hace un tiempo, 2 años, algo así más o menos. Pero la parte de la entonación son las cosas más complejas y empieza a haber ya una cierta capacidad de adaptación. Lo que es tono y demás es más fácil porque al final tú puedes entrenar una voz y puedes crear, pues, una propia voz, ¿no?, que tenga algo. Lo que es más complicado es ese juego emocional, que yo no sé vuestra experiencia, Marcos, pero yo sí que noto que es donde seguramente cuesta más la credibilidad en entornos de alta emoción, de demás, pues ostras, es donde tú notas más claramente que es una IA. Mm. La experiencia que tenemos nosotros de momento, dos cosas que voy a compartir con vosotros. Uno es, eh, aproximadamente parece que hay un 20, un 30% de las conversaciones de personas que no se dan cuenta de que están hablando con una IA, Mm. lo cual es un número bastante alucinante. Pero también te digo, ahí hay que ver que probablemente no debemos tener la intención de engañar y decir, Claro. no, no, esto es una persona, no, oye, esto es un asistente virtual, es un agente, cada uno que le ponga el nombre, porque la industria está evolucionando y probando cosas. Entonces, hay un número de personas que les parece que es una experiencia suficientemente cercana para ellos como para no representarles una barrera de entrada, ¿no? Y en segundo lugar, cuando trabajamos con clientes, bueno, todos utilizamos la IA a tope, ¿no? Y tenemos nuestros prompts, nuestros GPTs en los distintos entornos y demás, y tenemos la experiencia de lo que es un prompt. Y un prompt, bueno, pues tiene una cierta complejidad. Un prompt de un agente de IA con voz es una cosa extraordinariamente más complicada Mm. que un prompt normal. ¿Por qué? Porque está emulando, sin la necesidad de querer engañar, pero está emulando una persona, estás teniendo una conversación, estás teniendo una interacción. Y ahí tenemos que introducir parámetros que están relacionados con la persona con la que estás hablando. ¿Qué tipo de persona es? ¿Cómo se va a relacionar contigo? ¿Qué tipo de tono, como dice Carolina, ¿no? Las emociones, las entonaciones no son solamente los elementos vocales de las características eh, eléctricas o de presión de la onda de voz, Mm. sino que es una persona eh, mm, empática, es una persona directa, es una persona narrativa, es una persona explícita, ¿qué tipo de persona es? Entonces, hay que hacer un juego, una suerte de entrenamiento como si estuvieras definiendo
un, un papel de una persona en una película. Entonces, hay mucho trabajo que no es el puramente vocal, sino que es el emocional, el conversacional, el comportamental, ¿de acuerdo? Eh, Ricardo Muzzi nos dice, entonaciones según el país, español, mexicano. Sí, ahora las voces puedes conseguir que tengan cualquier idioma, cualquier acento, y si no, las puedes entrenar tú desde cero. Incluso tenemos algún cliente que nos ha dicho, oye, me gustaría utilizar mi voz. Bueno, pues a ver, depende de las características del uso, caso de Claro. uso, etcétera, pues se puede perfectamente trabajar en eso. Nada, Mira, a vosotros, Carolina y Ricardo. Eh, por añadir sobre sí, esto que has dicho, Marcos, ya no tanto en entonación y demás, pero para que la gente entienda, al final, con voz también podemos hacer sistemas desde relativamente simples hasta extremadamente complejos. sí. Hace poco en mi podcast entrevistaba a los chicos de Happy Robots. Happy Robots es unos chicos españoles que se han ido a Estados Unidos y ellos han montado un sistema de IA con voz que al final es para un negocio muy concreto, que son camioneros de Estados Unidos, que al final los camioneros viajan rutas muy largas. Imagínate, voy de Nueva York a, yo qué sé, a San Francisco. Y cuando estoy en San Francisco y dejo mi carga, pues digo, aprovecho y voy a coger otra carga. Tradicionalmente llamaban por teléfono a algún sitio, veían algún cartel, tenían un listado y decían, oye, cuando estoy en San Francisco, llama aquí, que aquí es donde te dicen qué cargas puede haber. Pues lo que están metiendo es inteligencia artificial con voz para gestionar todas esas comunicaciones. Entonces, al final, tú cuando escuchas una demo suya, flipas porque es como si hablaras con una persona. Ahora, lo que hay es una orquestación detrás muy fuerte. Orquestación en el sentido de que acabas teniendo modelos que te hablan la conversación normal, modelos que trabajan en la parte de negociación, sabe perfectamente, ¿no? Pues incluso cómo cambiar los tonos, cómo cambiar las historias, e incluso a veces pasa a otros sistemas, ¿no? A veces la IA hasta mantiene una negociación con el camionero con algunas cosas, pero cuando no tiene que superar algunos límites o algunas cosas para la conversación, pasa Ujú. internamente a un Slack o lo que sea, donde se comunica con un decisor y el decisor le dice lo que puede hacer y luego sigue la conversación. Lo digo porque a veces los sistemas de voz los vemos como una sola cosa, pero a veces son como muchos mini sistemas donde vas sabiendo cómo tiene que ir Se saltando gestiona de la uno a complejidad. otro, claro, para gestionar todo el flujo. Ujú. ¿Algún caso de uso en el que creas tú que puede tener más impacto en mejora de resultado, retorno de la inversión? Y no solamente caso de uso, sino industrias, donde tú crees que si estás trabajando aquí haciendo esto, tienes que empezar a pensar en esto ya. Llegas tarde porque lo vas a notar y porque es una alternativa que vas a ver resultados pronto y- y que te va a cambiar la vida. Hmm. O sea, mira, yo por ejemplo lo que hacéis en vosotros en vídeo como que tenéis ya con voz para hacer toda parte un poco casi de SDR o de primera atención, creo que hay mucho espacio de mejora porque muchas compañías, por no tener los recursos, no atienden llamadas o no atienden una primera instancia con clientes que tienen una duda y que quieren hablar por voz. Entonces, yo creo que lo que va a hacer esta IA con voz es cubrir huecos del mercado en muchos casos donde por falta de recursos se ignoraba al cliente y se le obligaba a ir a canales que el cliente no quería ir. Entonces, pensar en todas estas experiencias malas porque te tienes que ir a un canal que tú no quieres y que ahora, como es relativamente casi gratis, barato, muy fácil de implantar, tú vas a poder tener una primera atención por voz. Hay 200.000 sectores donde eso ocurre. ¿Vale? Yo, más que transformar sectores donde había gente llamando por teléfono, call centers y tal, por IA con voz, que eso va a pasar. Para mí la gran ventaja va a estar en estos casos de uso que todo el mundo en sus industrias conocerá de mala experiencia de usuario por tener que usar un ticket, por ejemplo, un sistema de tickets, y que ahora lo voy a poder resolver porque tengo algo que me está continuamente, yo le puedo llamar, me atiende y cuando ya el problema es muy gordo me pasa a otro sistema. Mm. Y bueno, entiendo que no es solamente por una mala atención al cliente, sino qué pasa si tú tienes una empresa de cara al público y estás teniendo una atención telefónica y resulta que tu horario de oficina es
de Eso es. 9 a 8 y qué pasa fuera de ese horario y qué pasa los fines de semana, ¿no? Tenemos un cliente que, bueno, está en el sector salud, sin dar muchos más detalles, y estos dicen, jolín, Marcos, es que nos vamos el viernes a las 5 de la tarde, volvemos el lunes a las 9 de la mañana y tenemos 300 llamadas por responder. Ya. 300 llamadas y con 300 peticiones de potenciales clientes, ¿no? Y oye, tengo objeciones. Es que esto de la IA no termino de creérmelo. eh, no sé yo si va a tener la calidad. ¿Cómo gestionamos esas objeciones? Para alguno de los que están aquí pensando en ello. O sea, al final yo creo que hay mucho que es hacer una prueba. O sea, tú cuando a día de hoy pruebas ya estos sistemas, dices, ostras, la experiencia es bastante satisfactoria, lo que tú decías, Marcos, y es que hasta que no te metes en un punto de la conversación, tú no notas que es una IA. Y si eres una persona poco tecnológica o que no sabes que existe la IA, seguramente sea mucho más complicado. ¿Por qué? Porque las voces a día de hoy son muy realistas, porque claro, al final lo veis, se ve incluso con un chat GPT sin voz, ¿no? Que la IA es capaz de adaptarse genial al contexto del usuario, a lo que está diciendo y demás. Luego al final lo que sí que hace falta son sistemas que limiten el espacio de respuesta, ¿no? Pues hay 200.000 tecnologías que lo que nos permiten es poner guardarraíles a la IA para que no se desvaríe mucho, que es el principal problema que tiene la IA con estas cosas, que es que cuando falla se va mucho de madre, ¿no? Porque alucina, porque se puede ir a otro lado. Pero eso a día de hoy también se puede controlar bastante, ¿no? Tanto con Sí. prompts como con RAGs, como con un montón de otras técnicas. Yo creo que lo mejor es probarlo. De hecho, a día de hoy, yo esto lo hago mucho con la IA en general. Digo, mira, tampoco hace falta que seas un experto en IA y estés a la última y sepas el último modelo y lo que sea. Pero lo que sí que hace falta es que todos los días uses algo de IA para que vayas descubriendo posibilidades, para que te vayas acostumbrando, para que vayas viendo que no hay tanto riesgo. ¿Por qué? Porque es que esto es inevitable. O sea, al final, estamos hablando, la tecnología de la IA a día de hoy resuelve, lo probamos todos nosotros, un montón de problemas que a nosotros nos cuesta, lo resuelve rápidamente y lo resuelve bastante satisfactoriamente. Seguramente de forma no tan genial como un humano genial cuando es genial, pero claro, como los humanos somos Pero se geniales, tiene que dar la eh, circunstancia de tres genialidades, al eso mismo es. tiempo. Eso es, los humanos tenemos un punto de genialidad muy bueno, muy de vez en cuando, pues en la mayor parte del tiempo las IAs van a funcionar mejor. Y también yo creo que desde el punto de vista de los negocios, el integrar IA, automatizar, mejorar todos estos procesos te da una mejor experiencia del cliente y te permite que incluso mantengas el equipo. O sea, no es un tema de reducción de costes, pero que tengas un equipo centrado en cómo mejorar el resto de áreas de negocio, cómo estar mejorando todo lo demás para dar más satisfacción al cliente. Yo creo que nos permite centrarnos en lo importante. Ujú. Qué bueno. Nos pregunta Carolina ahora, ¿qué consideraciones legales o éticas hay que tener en cuenta? Probablemente, no sé, ¿a cuántos de vosotros en el último mes, por ejemplo, os han llamado más de una vez o dos diciendo, hola, quiero hablar contigo sobre un trabajo? ¿A cuántos de vosotros me dais un rojo? Yo voy a dar un rojo porque esto me ha pasado este mes ya unas cuantas veces. Sí. Uf, consideraciones legales o éticas, ¿cómo lo ves? Bueno, pues mucho. Al final, pues bueno, como estaba diciendo Marcos, ¿no? Por un lado, las mismas que en un negocio tradicional, porque hay muchos negocios que usaban la voz con operadores para hacer cosas chungas. No hacía Quien quiera falta hacer IA. algo chungo lo va a hacer con Claro, IA o sin IA, ¿no? eso es. Yo sí que creo más desde un punto de vista ético, lo que sí tenemos que evitar es, no tenemos que engañar al usuario, o sea, no tenemos que hacerle creer que está hablando con una persona, es algo que no está resuelto en el sentido que no hay un estándar de cómo comunicarlo, no hay un estándar de que se entienda, ¿no? Es decir, es algo que yo creo que iremos viendo, se irá desarrollando con el tiempo, que haya un algo que le diga al usuario o que pueda entender que es una IA y ya está. Por otro lado, los usuarios nos vamos a acostumbrar y no nos va a parecer mal. Yo creo que mientras no trates de ocultar y al final que tú ya, pues éticamente tu negocio pues cumpla las normas éticas, yo no le veo mayor problema. Yo te digo, sobre un negocio tradicional que pudiera hacer lo mismo, la única diferencia es no engañar al usuario con la parte de decir que es un humano en lugar de la IA. Luego toda la parte, evidentemente, de tratamiento de datos, pero claro, ahí tenemos estando en Europa ya tenemos mucha regulación. Es decir, si tú cumples el casi exceso de regulación en Europa, pues
no deberías tener Sí. problema porque los datos personales los debes tratar bien, las conversaciones Ujú. todo, pues tendrás que anonimizarlas, que hacer un montón de cosas para cumplir con la ley y tener en cuenta estas consideraciones. Mm. Em, IA con, IA con voz. Next steps. O sea, IA con voz 101. No, no tengo nada. ¿Cuál es el primer paso? O sea, yo el primer paso, volvemos a lo mismo, ¿no? Entender para qué la quieres aplicar. O sea, cuál es el problema de negocio que tú quieres resolver o cuál es el problema. Empecemos por los básicos, ¿no? Porque a partir de ahí, aplicaciones de IA con voz tienes muchas. Desde yo quiero hablar y que me transcriba, ¿vale? Es decir, tengo aplicaciones donde lo que tengo que hacer es un transcriptor. Tengo aplicaciones donde lo que necesito es que haya una conversación fluida y te cambia mucho. Y hay hasta aplicaciones donde solo necesito que la IA conteste. Para mí es, entiende muy bien tu problema, entiende qué tipo de tecnologías necesitas para resolverlo. A día de hoy, lo bueno es que ya tenemos players en casi todas las aplicaciones, ¿vale? O sea, vosotros estáis en capa de aplicación, Mm. Marcos, ¿no? Tienes una aplicación, por debajo usáis tecnologías. Cuando te vas a tecnologías, pues tienes desde un Eleven Labs, que al final lo que te das pues un montón de tecnología para poder hablar, llamémosle simulación de la voz, ¿no? Generación de voces. Ujú. Tenemos, pues yo qué sé, Whisper y otras tecnologías para la parte de transcripción, VoiceFlow para construir como más bots que mantengan interacción y demás. Ya es ver cómo descompongo mi problema, qué es lo que necesito y cuáles son esas piececitas que puedo ir componiendo. Ujú. Volvemos a lo mismo para mí. Si lo quieres ver, empezar a usar IA con voz y acostumbraros. Dos, entender qué problema queréis resolver, cuáles son las piezas que necesitas para resolverlo, si necesito entender, si necesito interactuar, si necesito tener una conversación más compleja. Y es que en serio, a día de hoy las puertas de entrada son bajísimas. O sea, yo ya hace tiempo me repliqué la voz jugando media hora a replicar la voz y te O sea, pones... tú la tienes replicada. Tenemos a un Corti 2.0 por Sí, ahí. sí. Es que te das cuenta que es tan sumamente fácil hacer cosas. Claro, lo que es muy complicado, y esto os pasará a vosotros, Marcos, lo que sí que es muy complicado es empezar a hacer casos de uso a escala. En el sentido de cuando ya lo quieres escalar a saco, pues bueno, pues Sí. necesitas Mm. muchas salvaguardas, muchos guardarraíles, mucha experiencia, muchos datos, porque de vez en cuando pasan cosas o te encuentras una Mm. problemática. Y que yo creo que los que estéis en capa de aplicación, como vosotros en Bidip, es mucho con lo que os pegáis, en cómo aseguro que mi aplicación, que es Es muy la nicho, industrialización claro, del caso de uso y darle la capacidad de gestión al cliente, porque eso es. te metes en Instagram y ves a muchos makers y a mucha gente de automatización que te dicen, pues te juntas un Eleven Labs con un Claro, Make o con un eh, 8N8 y metes yo por lo tengo. aquí esto y entonces haces un flujo tal y eso, punto uno. Hay gente a la que se le atraganta, punto dos. Una cosa es el flujo de automatización, otra es el prompting, otra es la operación, la ejecución y que las cosas luego suenen naturales y funcionen. Que no tienes ninguna intención de engañar a nadie diciendo que eso es una persona, pero si quieres que tenga una cierta naturalidad y Claro. organicidad. Y eso ya no es tan sencillo, ¿no? Y la IA con voz, ¿canal teléfono o la dejamos en internet? ¿Hay que elegir? ¿No? ¿Por dónde empezaríamos? O sea, yo creo que Depende no del hay, negocio. claro, no hay que elegir y depende del negocio, ¿no? En muchos casos de uso es que es muy cómodo en Internet porque es donde va a estar el usuario. O sea, al final, pues depende. Oye, tengo una app, tengo una página web, ¿cuál es tu canal de interacción principal con el usuario? Pues que esté ahí. Volvemos a lo que decíamos al principio. Lo bueno es que el usuario esté donde esté, ya tiene acceso a voz. Parece una tontería, pero es que hace unos años, ¿no? Pre-AirPods y demás, teníamos teléfonos móviles, pero era muy incómodo interactuar con una web por voz. Por ejemplo, pues si hubiera la tecnología, te ponías, tenías que ponerte el teléfono aquí. A día de hoy, el usuario está casi todo el rato con auriculares. Está en contextos donde puede interactuar, a lo mejor en el metro no, es más incómodo, pero en muchos otros espacios está. Entonces yo creo que ya es un tema de tu caso de aplicación. Oye, ¿dónde está mi usuario? ¿Qué puede estar haciendo? ¿Está en mi web? Pues lo tengo que lanzar mejor desde ahí. Hay muchos otros casos e incluso muchos segmentos de edad que a lo mejor tiene que ser telefónico porque van a estar mucho más acostumbrados a llamar un teléfono. Y es lo mismo, entender a tu usuario. Claro, y te iba a preguntar precisamente con respecto al tema de los segmentos de edad.
¿Hay grupos de población en los que tú digas, uff, esto de la IA con voz difícil encaje porque por la razón X que sea? Mira, pues que a lo mejor los más mayores les cuesta, puede costar más entender, pero es que también son los que cuando tienen las experiencias menos se dan cuenta de que hay una IA. Em, pero también no sé cuál es tu experiencia, pero yo también cada vez voy viendo que gente muy joven ya muchas veces tampoco es capaz de distinguir si algo es IA o no es IA o no tiene el juicio crítico. Entonces, No. yo no estoy viendo mucho más rechazo en unos rangos que en otros. Sí que es verdad que cuando pasan cosas raras, ¿no? Cuando el sistema no funciona, pues hay gente que en rangos de edad más acostumbrada a la IA que entiende que es una IA y se puede manejar en la situación y hay otra gente que siempre dice vaya mierda, no sé, vaya experiencia más mala, no sé lo que está pasando, pero son casos muy puntuales. Yo no estoy, no, ya te digo, en general no noto una gran diferencia. No sé vuestro caso. Nosotros nos hemos encontrado con muchos clientes una situación súper curiosa y es que viendo las transcripciones de las conversaciones, una cuestión de control, mejora, etcétera, etcétera, resulta que hay ocasiones en las que hay personas que tienen una conversación que no tendrían con una persona. Mm, Sí lo tienen con una máquina porque saben que es una máquina, saben que es una claro, inteligencia artificial. Lo que dicen y cómo lo dicen es diferente a la conversación que tendrían con un humano. qué bueno. Y eso es algo que nos ha sorprendido muchísimo y a nuestros clientes también. Mm. Mm, qué bueno. Mira, dice Ana una cosa también muy interesante, que es a la gente más mayor, salvo sordera, le facilita más poder hablar en vez de escribir. Y a mí es una de las grandes cosas que más me gusta de la IA, no solo por voz, sino de la IA en general, es que es una tecnología súper accesible. Porque fijaos incluso ChatGPT, que es escribir, no necesitas, comparado con aprender a usar un ordenador en su día, pues manejar un ratón de un ordenador no es obvio cuando no lo has usado en tu vida, ¿no? Un Mm. móvil es un poquito más fácil, pero tiene su curva de entrada, ¿no? Un smartphone. Pero es que pedirle algo por escrito o hablado a alguien en lenguaje natural y que te dé una respuesta es una interfaz súper fácil. Entonces, muy de acuerdo con Ana, que todas estas tecnologías son muy accesibles y están permitiendo que gente que tradicionalmente se queda fuera ¿no? de estos crecimientos tecnológicos, estén bastante dentro. A veces sin saberlo, porque lo bueno es que la tecnología se integra en muchos lados, interactúan con ella y no se dan cuenta. Mm. En eso estamos precisamente trabajando nosotros mucho con facilitar que esa experiencia sea lo más suave, lo más natural posible. Nuevamente, no por una cuestión de engaño, decir, ah, no, estás hablando con una persona, cuando en realidad es una inteligencia artificial, eso para nosotros no tiene ningún sentido, sino para que el resto de los elementos que acompañan a esa experiencia sean lo más naturales posible, no introduzcan barreras, no Claro. introduzcan fricción. Y ahí estamos trabajando y introduciendo un montón de novedades, que de hecho yo creo que Jorge os puede compartir ahora el enlace por si a alguno le interesa. Em, ¿Crees que esto es para todas las organizaciones y cuándo va a ser el momento en el que va a ser absolutamente natural para todas ellas? O sea, si no estás utilizando la inteligencia artificial con voz, es que te vas a quedar súper fuera y lo vas a notar en tus operaciones y en tus resultados. O sea, ¿crees que yo empecé a trabajar en transformación digital en 2010 y todavía hay gente, todavía hay organizaciones que no han hecho transformación digital, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que va a tardar ese? ¿Cuál es la horquilla de te tienes que poner con esto ya? ¿Puedes dejar pasar un año, dos? ¿Tú cómo lo ves? Claro. Lo que has dicho tú, cuando nos remontamos a la transformación digital, pasa una cosa que pasa muchas veces, que es que todo el cambio va poco a poco hasta que es de repente. ¿No? Con la transformación digital durante muchos años. Yo lo viví mucho con el e-commerce, ¿no? Con la digitalización del retail pasándose al e-commerce, que era como, no preocupa porque el e-commerce va creciendo bastante, pero es como muy poquito, pero claro, ahora mismo ya es el 20 y pico por ciento del retail. Entonces, al final ya es una industria que es muy grande y que en algunos casos, pues mucha gente vende mucho más por canal digital que por Digital. canal físico. Ujú. Entonces, lo mismo va a pasar aquí. Va a ser poco a poco, pero de repente un día, si no te estás adaptado, te has quedado fuera de juego. Con la IA, luego me cuentas tú, Marcos, cómo lo ves. Yo tengo la sensación de que la escala de tiempos es mucho más corta que con la transformación digital. Es decir, lo que antes pasaban 10 años, ahora pasan 3. Y no digo 3 por no decir uno y parecer un flipado, pero va muy rápido.
También, por otro lado, esto no quiere decir que todo el mundo tenga que estar viendo todo lo que está pasando todo el rato y se tenga que meter ahora de cabeza a la Es IA con inviable. voz. Es inviable. Pero lo que sí, yo vuelvo a lo mismo. O sea, para mí la consigna de todo esto es estate todo el rato probando cositas, todo el rato interactuando con los sistemas, detectando aquellas cosas que dices, ostras, esto para mi negocio puede ser un game changer y viendo cómo integrarlo. En cada momento coger una cosa. Hay muchos negocios donde la IA con voz puede ser diferencial y lo vais a ver. Y también hay muchos otros negocios donde vosotros sabréis que, oye, pues a lo mejor la IA va a tener más impacto en automatización o va a tener más impacto en otro lado. Creo que es entender muy bien dónde estáis. Lo que no nos podemos permitir, yo creo, básicamente, sobre todo los que tengamos negocios, es no estar más o menos de continuo, probando, entendiendo qué es lo que hay, sin volvernos muy locos, pero sí que de continuo, porque de cada 10 cosas hay algo que puede ser revolucionario para tu negocio. Y sobre todo, si tú no lo integras, tu competencia lo hará. Entonces, al final, esto es un tema de quedarte fuera de juego, porque si tu competencia puede Mm, crecer mucho más rápido, de forma más eficiente y efectiva, gracias a una tecnología que tú todavía no has visto, cuando te quieras dar cuenta que te ha ganado la partida, es que estás fuera de juego. mm. Decías, oye, ¿cómo lo vemos nosotros? No te voy a decir cómo yo lo veo porque estoy ya completamente en la línea, Hypeado. ¿no? Yo creo, intentando ser súper objetivo, creo que esto va a ser cuestión de 2, 3 años, no mucho más. Va a ser muchísimo más rápido que la transformación digital por la que hemos pasado en los últimos años, ¿no? Tenemos un cliente que es innovador, ¿vale? Es innovador y aún así, bueno, es que no lo tengo claro porque en su caso de uso es SDR para ventas, ¿no? Decía, bueno, es que claro, mis SDRs y a ver esto no van a estar muy por la labor. Y decías tú antes, Corti, bueno, es que esto no es de reemplazar, no es de decir, como meto la IA, pues entonces me deshago de mi equipo de ventas porque esto ya se me va a resolver. No, lo que está haciendo es meter mucho más valor en el proceso y hacer que sus métricas sean mucho mejores Claro. y que atiendan a más clientes. Eh, a grandes rasgos, números que tenemos con este cliente es que ve conversiones del 25% en las conversaciones que tiene. Conversiones ya no me refiero a la venta final, sino a siguientes pasos. Ujú. Un 25% de las conversaciones es Qué bueno. avanzar y llevarles a oportunidades comerciales. Entonces estamos hablando de algo que anteriormente no lo estaban gestionando. No lo estaban gestionando con esas capacidades, de esas maneras, porque eran llamadas que recibían fuera de horario de oficina, por la noche, al mediodía, en fin de semana, y de esas llamadas el 25% se convierten en una oportunidad comercial. Es un impacto muy grande, ¿no? Em, Es que es brutal, ¿eh? cos- Esos Coste números. de esto, por ponerse a trabajar en ello, o sea, más allá de las horas, ¿tú crees que es un marginal o O sea, no es mucho. Sí, volvemos a lo mismo. Hay tecnologías en el mercado que solucionan ya casos de uso concreto. Vuelvo a vosotros, ¿no? Que ya sabes que nosotros lo tenemos pendiente y lo usaremos, por ejemplo, en nuestra escuela. Es que no es un problema de coste, para mí es un problema más de prioridades, por lo general. Es de lo que te decía antes, de, oye, ¿qué es lo que me va a aportar valor? Porque cuando lo tenga encontrado, muy seguramente tengo dos opciones, construírmelo o encontrarlo en el mercado. En el 90% de los casos hay una solución en el mercado que te va a servir al menos para probar, validar y ver que te encaja. Y luego ya, si se te queda un poco pequeño, pues tendrás que hacer a lo mejor un poco más de inversión en construirlo. Pero lo mismo, es que los stacks de tecnología con IA son muy fáciles de usar, o sea, es decir, muy fáciles de usar. Tiene una curva de entrada relativamente baja para lo que pueden dar. Luego lo que decíamos antes, lo que tienes es una curva más compleja para llevar a producción con grandes volúmenes e industrializar. Para mí esto es un tema, vuelvo a lo mismo, es que me repito mucho, pero es, encuentra tu caso de uso, encuentra donde te aporta valor, vas a encontrar una solución seguro que te pueda ayudar en el corto plazo, aunque no sea la mejor, que te facilite la entrada y a partir de ahí habrás validado si te merece la pena seguir invirtiendo y profundizando o necesitas moverte a otro lado. Yo con ese enfoque creo que se descubren muchas cosas. para evaluar si te interesa? Nosotros lo que estamos viendo, y cierto es que, bueno, nosotros y toda la industria, nosotros lo lanzamos comercialmente el 28 de noviembre pasado, tenemos unos cuantos clientes ya y no hay churn. De No, hecho, no es que no haya churn, es que
en un porcentaje muy alto de los clientes que tenemos nos están pidiendo más agentes, nos están pidiendo más carga, porque están viendo el impacto en sus Claro. operaciones. Nosotros lo que podemos hacer por vosotros, por todos, es intentar ayudaros para que hagáis esas pruebas, lo que dice Corti. Entonces, mi compañero Jorge os va a compartir una pequeña una pequeña ayuda para rebajar esa barrera inicial de, uy, es que no sé yo. Bueno, ahí tenéis una contribución por nuestra parte. Si queréis que hablemos, estaremos encantados. Pero bueno, venga, más preguntas antes de que nos vayamos, porque no queremos extendernos. Queremos que vuestra tarde sea productiva para vosotros, para vuestras organizaciones, para vuestro gimnasio, vuestros hijos, vuestros colegas, lo que queráis y tengáis que hacer. ¿Alguna última pregunta, consideración, comentario por tu parte, Corti, o por parte de cualquiera de los que estéis aquí, ¿eh? Mira, mientras damos un poco de tiempo por si alguien quiere preguntar algo, yo es que soy muy básico, ¿no? Y pero has dicho ahora una serie de cosas, ¿no? Pues si alguien quiere ir al gimnasio y quiere no sé qué. Es que la voz, una de las grandes cosas que tiene, por eso a mí me apasiona la voz en general y la voz con IA, es que la voz la puedes estar usando en un momento, un montón de contextos. Es una cosa que nos ha pasado con el texto y que nos pasa incluso con los vídeos, es que está muy guay cuando puedes prestar toda tu atención, pero los humanos por lo general estamos haciendo cosas todo el día. Estás trabajando, vas a comprar, vas en el coche, vas a darte un paseo, estás con tu hijo. Y en todos esos contextos sí que puedes procesar la voz, no puedes procesar otras cosas. Entonces, la cantidad de cosas que se puede hacer con la voz, oye, escuchar podcast, pues eso, Tiene menor carga cognitiva que otros claro, procesos. tiene menos carga cognitiva, lo puedo paralelizar, estamos muy acostumbrados a escuchar haciendo otras cosas, eso estamos programados. Entonces, yo qué sé, pues desde ahí empieza a haber podcasts generados por IA, hay gente que se coge un notebook LM para procesar documentos, que le haga un resumen y luego se lo escucha. Yo qué sé, pues los asistentes de voz, pues los Alexas y demás, que funcionan todos un poco como el culo, a ver si van mejorando, pero ya permiten a gente que antes no tenía acceso a la tecnología interactuar con sistemas domóticos. Y sobre todo que se integra mucho en nuestra vida y nos facilita las cosas, porque todos sabemos dar órdenes, todos sabemos pedir algo por nuestra boquita y todos sabemos escuchar y procesar eso. Entonces es un game changer por eso, ¿no? Porque esto nos está habilitando el conectar con nuestros usuarios en la mayor parte de su tiempo, porque en la mayor parte de su tiempo pueden escucharnos. Claro. La voz como interfaz natural de referencia para Claro, cualquier cosa. Y de eso es. ahí lo interesante de utilizarla con la inteligencia artificial. Estupendo. Venga, ¿alguna pregunta, comentario, algo que queráis compartir en unos últimos minutos antes de que quedéis bendecidos y liberados para disfrutar del resto de la tarde o del día, aquellos que estáis en Latinoamérica? Nada, nada, nada. Bueno, eso es porque lo has hecho fenomenal. Corti, O muy bien o muy mal, pero espero ha que lo quedado hayáis todo súper pasado claro. bien. O sea que te vamos a dar un pedazo de aplauso a ti, por supuesto, y también a todos vosotros por dedicarnos vuestro tiempo, por vuestro interés y por querer escucharnos. O sea que nada, aquí nos tenéis, es vuestra casa. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y seguiremos en contacto. Un saludo a todos. Un abrazo Gracias. Muchas gracias, Corti. a ti.